Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos les interesa y que honestamente a mí también me tiene bastante intrigada. Prepárense porque hoy vamos a hablar del escándalo. Sí, el escándalo que ha sacudido al mundo de las series turcas, el escándalo que involucra a dos de las estrellas más grandes y queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, el título lo dice todo, escándalo, Hande Erçel rompe con Kerem Bürsin, ¿por qué no quieren volver, madre mía? ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque vamos a sumergirnos de lleno en esta historia de amor que, lamentablemente, parece haber llegado a su fin. Vamos a analizar los motivos, los rumores, las posibles causas y, por supuesto, lo que se dice sobre la posibilidad de una reconciliación. Antes de empezar a hablar de todo el chismecito, me gustaría pedirles algo muy sencillo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas, los chismes más candentes y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó corazones en la serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en Turquía. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto esa química se trasladó a la vida real. Fueron la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Era puro cuento de hadas. Recuerdo perfectamente la euforia que generaron cuando confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y todos estábamos felices por ellos. Realmente parecían muy enamorados. Y claro, con tanto cariño del público, las expectativas eran altas. Pensábamos que iban a durar muchísimo tiempo. Pero como en todas las historias de amor, a veces las cosas no salen como esperamos. Los rumores de crisis comenzaron a circular con mayor frecuencia, y las especulaciones sobre una posible ruptura crecieron. Y finalmente llegó la triste noticia, Hande y Kerem ya no estaban juntos. La noticia fue un shock para muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a esta ruptura? Vamos a intentar desentrañar los entresijos de esta historia. Asterisco asterisco un amor de ensueño, una ruptura dolorosa, el principio y el fin de Hanke asterisco asterisco. Para entender la magnitud del escándalo, como lo llamamos, debemos retroceder en el tiempo y recordar cómo comenzó esta historia de amor. Love is in the Air, o Senkalkam, fue mucho más que una serie romántica para sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor saltara de la ficción a la realidad. La serie, que narraba la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, una mezcla de complicidad, pasión y una conexión innegable que traspasaba la pantalla. Los fans rápidamente se enamoraron de la pareja y a medida que la serie avanzaba, crecían las esperanzas de que ese amor ficticio se convirtiera en algo real. Y así fue. Después de meses de especulaciones, rumores y miradas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores, quienes celebraron la unión de sus ídolos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos de la pareja y vídeos que compilaban sus mejores momentos juntos. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda. Asistían juntos a eventos, compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban románticos mensajes y se mostraban públicamente su amor. Viajaron juntos, celebraron cumpleaños y crearon recuerdos que parecían destinados a durar para siempre. Para los fans, eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Pero, como suele suceder, la felicidad no es eterna. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Las especulaciones se intensificaron, y los medios de comunicación turcos comenzaron a prestar especial atención a la pareja, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y de sus publicaciones en redes sociales. La presión mediática crecía, y la sombra de la ruptura se hacía cada vez más presente. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El anuncio, aunque esperado por algunos, causó un gran revuelo y dejó a muchos fans con el corazón roto.
La pregunta que todos se hacían era, ¿qué pasó? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Asterisco asterisco los motivos detrás de la ruptura, incompatibilidad y presión asterisco asterisco. La ruptura de Hande y Kerem generó un torrente de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación y los fans intentaron, desesperadamente, encontrar una explicación lógica para el fin de esta relación. A continuación, analizaremos las principales causas que se han mencionado. 1. Asterisco asterisco incompatibilidad de agendas asterisco asterisco esta es, quizás, la razón más citada y la que más sentido tiene. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos, con carreras muy demandantes. Después de Love is in the Air, ambos han participado en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto implica pasar mucho tiempo fuera de casa, viajar constantemente y tener poco tiempo para compartir juntos. La distancia en las relaciones es un factor determinante. La dificultad para coincidir en horarios, la imposibilidad de pasar tiempo de calidad y la falta de comunicación pueden erosionar, poco a poco, la relación. En el caso de Hande y Kerem, sus apretadas agendas les impedían verse con frecuencia, lo que inevitablemente generó problemas. 2. Asterisco asterisco presión mediática y exposición constante asterisco asterisco ser una pareja de celebridades, especialmente en un país como Turquía, donde la prensa del corazón es muy activa, implica una exposición constante a los medios y al público. Los paparazzi, los rumores, los chismes y la intromisión en la vida privada son constantes. La presión mediática puede ser muy desgastante para las parejas. El constante escrutinio público, las especulaciones sobre su vida personal, los comentarios en redes sociales y la necesidad de mantener una imagen perfecta, pueden generar estrés y tensiones en la relación. Hande y Kerem, al ser dos de las estrellas más queridas de Turquía, estaban sometidos a una presión aún mayor. 3. Asterisco asterisco diferencias en la personalidad y en la forma de ver la vida asterisco asterisco aunque Hande y Kerem parecían tener una conexión muy fuerte, es posible que a medida que la relación avanzaba, surgieran diferencias en cuanto a sus aspiraciones, sus valores o sus expectativas sobre el futuro. En algunas relaciones, las personas, a pesar de quererse mucho, simplemente no encajan a largo plazo. Las diferencias en la personalidad, en la forma de ver la vida y en los objetivos personales, pueden generar conflictos y eventualmente llevar a la separación. Es posible que con el tiempo Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que tenían caminos diferentes y que sus aspiraciones no coincidían. 4. Asterisco asterisco infidelidades emoticono besos, los rumores de infidelidad siempre están presentes en estas situaciones, pero no hay pruebas concretas que confirmen esta posibilidad. Es importante ser cautelosos con las especulaciones y no dar por sentado nada que no esté confirmado. Asterisco asterisco, ¿hay esperanza para la reconciliación? Analizando las señales asterisco asterisco. La pregunta que muchos fans se hacen es, ¿hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Lamentablemente las señales no son muy alentadoras. En las entrevistas que han concedido después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han sido muy discretos al hablar de su relación. Han hablado con respeto mutuo, han recordado con cariño los momentos vividos, pero no han hecho ninguna declaración que sugiera una posible vuelta. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera y, según los rumores, podría estar saliendo con alguien más. Kerem también ha estado centrado en sus proyectos y, aunque no se le conoce ninguna relación oficial, se le ha visto con otras personas. En resumen, parece que ambos han tomado caminos separados y que por el momento no tienen intención de volver. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, la realidad es que la relación parece estar definitivamente cerrada. Asterisco asterisco ¿por qué no quieren volver? Un análisis profundo asterisco asterisco. La pregunta clave es por qué, a pesar del cariño que seguramente se tienen, Hande y Kerem han decidido seguir por caminos distintos. La respuesta probablemente radica en una combinación de factores. La incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, todo esto puede haber influido en su decisión. También es posible que hayan llegado a la conclusión de que por mucho que se quieran, no son compatibles a largo plazo. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación, y es mejor separarse antes de que el daño sea mayor. Y por último, puede ser que ambos estén felices con la vida que están llevando y que no sientan la necesidad de volver a intentarlo.
Han aprendido de la experiencia, han crecido como personas y han tomado la decisión de seguir adelante. *** Un triste final, una lección de vida ***. La ruptura de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que, incluso en las relaciones más bonitas, el amor a veces no es suficiente. La vida, en ocasiones, nos presenta desafíos que nos obligan a tomar decisiones difíciles, incluso cuando hay sentimientos de por medio. Pero también es una lección sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de seguir adelante buscando la felicidad en otros caminos. Hande y Kerem, al separarse, han demostrado madurez y respeto por sus propios sentimientos y por los del otro. En este caso, la ruptura no significa que el amor haya fracasado, sino que ha evolucionado. Ambos han decidido priorizar su bienestar personal y profesional, y esa es una decisión que debe ser respetada. *** El legado de Hanke y el futuro de Hande y Kerem ***. A pesar de la tristeza que ha generado su separación, el legado de Hande Ercel y Kerem Bürsin como pareja perdurará en la memoria de sus fans. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. En cuanto al futuro, tanto Hande como Kerem tienen un brillante por delante. Ambos son talentosos, exitosos y cuentan con el cariño y el apoyo de sus seguidores. Les deseamos lo mejor en sus proyectos personales y profesionales, y esperamos que encuentren la felicidad y el amor en el camino que han elegido. *** Conclusión. El chisme continúa, la vida sigue ***. Hemos analizado los motivos de la ruptura, la posibilidad de reconciliación y los factores que podrían haber influido en la decisión de separarse. Hemos hablado sobre la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las posibles diferencias personales y, por supuesto, sobre la realidad de que, a pesar del cariño, a veces las relaciones no funcionan. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Sé que muchos de ustedes eran grandes fans de la pareja y entiendo su tristeza. Pero recuerden que la vida continúa y que lo importante es desearles lo mejor a ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuáles son sus razones favoritas para que se diera esta ruptura? Quiero saber sus opiniones. Y por favor, no se vayan sin dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.